Andrés, muy bien. Gracias ¿Cómo por... estás, Ana? ¿Todo bien? Muy bien, sí, perfecto. Tú espero también. Vale, Un, vamos a empezar directamente. Para la gente que ya hemos hecho una charla contigo y hemos hablado un poco de la cultura del movimiento y de otras cosas, para la gente que no te conoce, que no ha seguido tu trabajo, vamos a empezar primero un poco con tu historia, cómo has entrado en esto, cómo has conocido a la cultura del movimiento, tu background, todo de relevancia que nos puedes decir sobre este tema. bueno, otra vez un placer, una vez más un placer verte por este medio y es bueno poder conectarse con amigos que comparten la visión que hacemos, así que gracias por la invitación. Bueno, yo soy alguien que desde muy chico la parte física siempre fue como lo que me atrajo desde el principio, ¿no? Entonces hice algo de artes marciales cuando era niño. Eh, y por ahí a los 16 años que tuve que dejar de hacer artes marciales para empezar a trabajar, empecé con un gimnasio pagando una membresía y entrenando y al par de meses yo ya estaba empezando a dictar clases, viéndolo como una oportunidad de hacer un mejor trabajo, un trabajo más, mejor que de lo que tenía que hacer antes, ¿no? De mensajero, ¿no? De delivery boy, etcétera. Y desde los 16, 15, 16 he estado en fitness. Pasé por todo lo que puedas imaginarte que hay en fitness, ¿no? Todas las modalidades de entrenamiento que pueda conocer yo ahí. Y mientras, una cosa que siempre tuve es que a pesar de que mi trabajo era hacer fitness, mi propio entrenamiento y las cosas que a mí me gustaban hacer para mí siempre fue como una búsqueda de hacer otras cosas y aprender otras cosas de movimiento. Entonces era como esa dualidad donde en mi trabajo yo le decía a la gente conocer, estar en una clase de spin, en una bicicleta estática o hacer estas clases de tono o lo que le quieras llamar es suficiente. Pero para mí, entonces, nunca fue eso suficiente. Así que yo pasé unos años estudiando danza, como unos 4 o 5 años, luego otros, más o menos el mismo tiempo, luego hice gimnasia aeróbica y competí. Eh, Fui a Japón a competir, fui a Estados Unidos a competir, etc. Y volví a entrenar luego, ya cuando vine a Hong Kong hace unos 12 años con mi esposa. Empecé a buscar otra vez artes marciales acá, empecé a estudiar un poco de Jiu-Jitsu y MMA, etcétera. Entonces siempre yo hacía algo para mí distinto, siempre quería aprender algo, como otra cosa, otra cosa. Y cuando conocí a Ido, gracias a Xiaomi, mi esposa, que ella lo vio en algún video de YouTube y me dijo, este tipo es para usted, vaya, búsquelo porque yo sé que encaja. Y efectivamente cuando lo vi, el video de Ido Portal, me cautivó muchas cosas de él y empecé a buscarlo y finalmente pude encontrar que coincidencialmente estaban viviendo acá por un tiempo con Odelia y Johnny. Y a pesar de que no me contacté directamente con Ido, porque él justo se iba de Hong Kong, pero pude encontrarme con Odelia y ser su estudiante en persona por, ya no recuerdo bien, pero quizás un par de meses. Así que así me enganché yo. Finalmente ellos se fueron de Hong Kong y entonces me volví un estudiante online de Ido. Mm, no he parado de ser estudiante de Ido desde esa época, lo cual sí, bueno, tú sabes bien eso, no sé si la gente, hay gente que no conoce que, bueno, cada tiempo, ¿no? Cada 6 semanas siendo estudiantes en línea, cambiamos el programa, entonces se le llama una fase nueva. Entonces empiezan la fase uno, la fase 2 y llega un punto en que dejaron de contar las fases y eso está bien porque a veces yo bromeo con uno de mis amigos y no sé qué fase estoy yo, 70 y yo qué sé cuántas. Entonces nunca he parado desde ahí. Diga, eso fue en 2012, 2013. Y luego, un par de meses después de lo que te estoy contando, iba a Singapur, que queda muy cerca de aquí a Hong Kong, donde vivo, a hacer un workshop.
Así que yo tomé ese workshop en Movement X y bueno, como nos pasa mucho, seguramente pasó a ti, o sea, haber ido en persona, escucharlo y realmente aprender de él directamente es algo que le puede a uno cambiar la vida así, ¡pap! Y me pasó así, me pasó todo lo que él decía tiene tanto sentido que yo dije, bueno, yo quiero irme por acá, yo la tengo clara. Siempre considero que he estado en cierta búsqueda en mi vida, no solo en cosas que entrenar, pero me parece importante, desde chico tenía una búsqueda por, digamos, por un mentor, por alguien, ¿no? De quien aprenderle, etcétera. Tú sabes, en artes marciales pasa mucho eso y creo que en yoga pasa también algo así. Y a veces se equivoca uno mucho, ¿no? Con la gente a quien seguir, pero Ido nunca decepciona. Como bien sabes tú, es una persona tremendamente inteligente, su visión es muy clara y fue una decisión muy fácil para mí decir, ok, ya voy a dejar lo que tengo, lo que venía haciendo lo dejo atrás porque quiero cambiar. Así que ya con esa decisión me hice el plan para tomarme un par de años estudiando con Ido, yendo a otros seminarios, a los campamentos, siguiendo siendo estudiante en línea y me di como un par de años para luego empezar a dictar en un grupo pequeño y un par de años más para decir, ok, ya puedo dejar atrás lo que venía haciendo por completo y solamente dedicarme a hacer movement. Y los cálculos fueron más o menos así, 3 años y medio, 4 años y medio después de empezar a estudiar con ellos, ya me fui al gimnasio para el que trabajaba y desde ahí en adelante yo tengo mi grupo y dicto clases de movimiento solamente. Más o menos esa es la historia. Sí, es lo que has dicho sobre conocer a Ido en persona, aprender de él, cambia la vida de mucha gente. Y yo también, a mí me pasó lo mismo, ¿no? Yo vi el vídeo, yo primero empecé a hacer online coaching y luego fue el evento como 5 meses después y ya está. Y para mí era, tardé unos años para colocarme, ¿no? En que esto es lo que yo quiero hacer y yo no voy a encontrar un mejor profesor que Ido. Y entonces, ya creo que sería interesante hablar de este tema, ¿no? Que la gente no aprecia la relación entre alumno y profesor, ¿no? Entonces yo creo que la única cultura donde ahora ha quedado esto de forma bastante coherente todavía son artes marciales, ¿no? Y sin mucha dependencia a dónde vas, más, claro, las artes marciales orientales, ¿no? Donde hay un profesor, hay cierta jerarquía de mérito, ¿no? De cómo esta persona ha llegado aquí y al llegar a cierto punto tú ya empiezas a tener capacidades para enseñar tu camino a otras personas. Por ejemplo, siempre digo un ejemplo que no tiene mucho que ver con movimiento, pero de línea de aprendizaje en tatuajes, por ejemplo, de cultura japonesa, que cuando un discípulo empieza primero, durante 5 años está limpiando el estudio del máster, del maestro, 5 años más luego le está haciendo los agujas, ¿sabes? Está como haciendo trabajos muy pequeños y solo luego, durante 5 años más, empieza debajo de su tutoría, empezar a hacer trabajos sencillos, ¿no? Con su mentor. Y a partir de 15 años estudiando el arte, desde cero, desde algo muy poco relevante que parecería ser, ¿no? De limpiar el estudio, y hasta poder él mismo llamarse el tatuador. Y a mí, como yo vengo también de artes marciales, a mí siempre este enfoque me parecía que esto es lo que tiene sentido, esto es lo que hay que seguir, porque si tú quieres aprender un camino, tú tienes que encontrar la persona que ha caminado este camino y engancharse, ¿no? A esta persona para que te ayude a no desviar y no gastar tu tiempo en cosas que te distraen, no de caminarlo. Entonces, esto sí, podrías, de tu punto de vista, elaborar un poco en este tema, ¿no? De relación profesor-alumno y cómo es de importante de tener una persona de referencia y cómo cambia tu vida esto. No, tienes toda la razón, estamos súper de acuerdo. Viniendo yo, como te decía, de un mundo que es el mundo de fitness,
el mundo de fitness toca este sentido de ser profesor y alumno en una forma tan superficial que es ofensiva a veces, ¿me entiendes? Por ejemplo, kickboxing, fitness, pueden vender un master trainer de kickboxing en 2 días y decirte que eres profesor y darte un diploma, un certificado de profesor de kickboxing en 2 días. Y lo mismo aplica para lo que quieras, ¿no? Quieres verse en 2 días, ya, ¿cierto? O en CrossFit en un día, un curso de un día, 2 días, ya puedes estar enseñando levantamiento olímpico. Entonces, el mundo del fitness es uno de los peores ejemplos de la falta o la decadencia de esa relación de qué es ser un profesor, qué es ser un estudiante. Eh, y muy pocas cosas pasan como lo bien tradicional, como artes marciales. Me recordaste un documental que se llama Los sueños de Hiro, los sueños de sushi de Hiro, ¿lo has Sí, visto? sí, sí, sí. Hero Dreams of Sushi, Here creo. is Visual Y Sushi, es, ¿no es cierto? Entonces, este señor que hace sushi en una tiendita y lo ha hecho toda la vida, se sueña con sushi, tiene yo que sé, como 80, 90 años en el documental. Y la jerarquía es más o menos lo que tú dices. El primero que entra a aprender cómo hacer el sushi de él empieza a barrer, como dices tú, y luego son 5 años para cocinar el arroz y los siguientes 5 años es para cómo servir el arroz y así, son 20 años para, yo qué sé, para llegar a hacer algo. Es una cosa maravillosa, la devoción y la seriedad con la que hacen esas cosas, lo cual le dice a uno que no se trata del qué, sino se trata de cómo cada persona enfoque y valore y respete lo que está haciendo. Y todo puede ser un arte, ¿cierto? Todo puede ser algo con la seriedad de un doctorado de, yo qué sé, de neurocirugía o algo así. Puede ser artes marciales, como puede ser jugar fútbol, como puede ser cocinar un arroz, ¿cierto? Entonces, el movimiento es algo muy parecido. Lo que pasa con movimiento es que desafortunadamente no, primero no existía antes, entonces como algo nuevo, lo que hacemos nosotros, lo que Ido creó, eh, eh, bueno, son tantos ángulos de donde tomar esto que estamos haciendo, pero por un lado está, la mayoría de la gente conoce a Ido por un video de YouTube, o dos o tres, ¿cierto? Entonces, sí. lo que juzgan es lo que aprecian de un video de 2 minutos. Y no solamente cualquier persona, pero especialmente ciertas personas como Ido, con todo lo que tiene atrás, no solo en lo que hace físicamente, sino más importante todavía, lo que él sabe, lo que ha pensado y las conclusiones a las que ha llegado en esta práctica, pues el que solo ve por un video se pierde todo, le pasa por encima y no se da cuenta. ¿Cierto? Entonces, el fenómeno que está pasando es que, por un lado, es positivo, claro, que la gente está viendo paradas de manos y la gente haciendo cosas en el piso, en manos y pies, y juega con pelotas, y se empieza a contagiar y empieza a ver más gente tratando de hacer estas cosas. Eso es fantástico. Pienso yo que es muy bueno, y yo creo que Ido también está contento de que el mensaje se está esparciendo, pero hay que entender que se está esparciendo de la manera que no es, porque la gente todavía no sabe. No lo sabe ni cuando ve un video de Ido, pero tampoco lo sabe bien tomando un curso con Ido. 2 días es muy poco también, ¿cierto? Entonces, esa es una de las razones o sea, hay tantas cosas que el respeto y como miré desde otro punto de vista, te conozco a Ido, y una de esas es este rollo de certificar, de ponerle un diploma, un sello, de decir, ok, este es mi estudiante y ya puedo enseñar. Ido, como bien sabes tú, no da certificados, y él ha dicho cosas como, bueno, ¿quiere usted un certificado mío? Estudie 10 años conmigo, junto a mí. Y eso suena al que le digas que no esté en este rollo de nosotros, suena ridículo, suena salido de la cabeza. Pero luego, cuando realmente uno está cerca de Ido y uno entiende toda la profundidad de la práctica, eh,
empieza uno a valorar que para ello esa relación de estudiante y profesor sea tan profunda y tome tanto tiempo. Y ahora yo lo veo tan distinto y decir, oye, qué lindo, qué lindo es poder decir, tengo un profesor y de pronto lo voy a tener para toda la vida, ojalá. Ahora, eso no quiere decir que el primer profesor que encuentras tienes que ser devoto y morir y hasta la muerte, porque eso es otra cosa también, ¿no? Que también pasa en ciertos medios, ¿cierto? O sea, no puede ser que mi primer profesor de artes marciales hasta la muerte, que hay algunos profesores de artes marciales que son terribles, ¿no? Hay malos profesores de todo, ¿estás de acuerdo? Sí, Hay que sí, saber hay que saber quiénes son. Entonces, bueno, lo que te dije que me ha pasado en la vida, a veces yo encuentro unos mentores que yo creo que soy joven y encuentro a alguien que va más adelante en el camino y lo sigo. Y luego llegas a un punto en que hay un choque ahí, tal vez X, que puede ser un choque a nivel personal, puede ser un choque a nivel de principios, puede ser que un choque a nivel de, bueno, ya no tengo que aprender acá. Entonces, bueno, eso pasa también con los profesores, pero si uno encuentra uno de esos pocos que son personas que siempre están adelante, que siempre están mejorando, que uno sabe que tienen que enseñarte todo el tiempo o inspirarte, todas estas cosas, como yo creo que tú y yo encontramos en Ido, pues no veo por qué hay que mirar a otro lado. Porque, por supuesto, él no es el único buen profesor en el mundo, hay montones, pero el problema es que si tú no te enfocas en algo, pues no sacas nada, ¿cierto? Y un buen profesor por un fin de semana, no, de ahí no hay mucho que coger, hay que seguir hasta ver qué tanto te puede hacer crecer. Y no sé si hablamos de esto la última vez, pero una anécdota, un recuerdo que tengo con Dudi, que es el profesor de yoga de Ido, es muy lindo, porque Dudi tiene no sé cuántos años, 50 y algo, tal vez, digamos, ¿no? Tal vez, no sé. está por ahí, por la segunda mitad, creo. ¿No es cierto? Y es una persona que, como bien sabes tú, Dudi, este profesor de yoga, tiene una personalidad y una energía y unas palabras, es muy sabio y es alguien que respeto mucho. Y alguna vez hablando con él, las primeras veces que hablaba con él comenta algo así, contando una historia diciendo, bueno, y mi maestro alguna vez, y yo, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Usted tiene un maestro? Y él decía, pues claro, llevo con él como 30 años, entonces él tiene 70 años y sigue. Y en ese momento fue muy revelador para mí pensarlo de esa forma y entender que no hay nada mejor, de hecho, no es que no haya nada malo, sino no hay nada mejor que tener a alguien ahí que lo tenga uno en línea, que le ayude. Mientras que en otros medios, como te decía en fitness, que es como mi, mi pasado más grande, es el rollo de yo tengo que ser el más. Sí, 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 sí. Y está mal decir que tengo un profesor, entonces mejor solo tomo un curso con este de 2 días y luego con el otro y luego con el otro, luego hago una copia ahí de lo que yo veo y de pronto le pongo un pequeño cambio y ya puedo decir que todo lo que aprendí es mío, que no le he aprendido a nadie. Y eso pasa mucho, ¿no? Y pasa mucho en esto que hacemos también, de movement, volviendo un poco al caso de mucha gente ve un video, 2 videos y cree que ya lo entiende, cree que sabe lo que están haciendo y de pronto hay algo que ellos pueden hacer que ven en un video y dice, ok, ya entendí que ese movimiento es esto, así que yo creo que ya lo puedo enseñar. Aún si han tomado un curso con IDO en persona o aún si llevan un año en línea con IDO, que no es lo mismo, para nada es lo mismo entrenar en línea con él que conocerlo, ¿no? Y entrenar en persona, ¿verdad? Sí, sí, es muy diferente. Son cosas complementarias. Yo creo que una no puede ser de otra. Porque mucha gente que va a los seminarios se nos sigue el seguimiento en línea, no tiene estructura. Luego la gente que solo hace seguimiento en línea y no ha estado en ningún evento en vivo, solo ve la estructura rígida y no ve más allá de esto. Entonces, yo he conocido a la gente que solo ha quedado con una o con otra cosa y entonces no, los dos mundos no se juntan en este Toda momento. la razón. Sí, y sí, todo lo que has dicho estoy completamente de acuerdo, porque también yo creo que el hecho de que el movimiento es tan versátil
y que Ido dice abiertamente de dónde ha sacado todas sus ideas, que él ha aprendido de muchas personas y ha creado algo que embarca todo, ¿no? Y entonces yo lo que veo, la razón por qué yo creo, en mi opinión, pasa lo que tú dices, es porque lo que piensa la gente que ve esto de fuera, sin entrar en profundidad, sin entender cuánto tiempo y cuánta práctica él ha puesto en cada una de las cosas que ha estudiado, que es como, vale, yo puedo hacer lo mismo también, yo voy a estar un poco por aquí, un poco por acá, y entonces yo voy a entender lo que es el movimiento. Y no, esto, como cualquier cosa, para entender algo en profundidad y para de verdad empezar a hacer conexiones, tú tienes que tardar mucho tiempo. Y también volviendo, ¿no?, al tema del profesor-alumno, yo tenía mucha suerte de ver el ejemplo de mi padre, que hacía Wushu durante muchos años, y él aprendía de un profesor de Birmania, y durante 30 años, cuando todavía la Unión Soviética estaba cerrada al viajar, él logró salir, ir a Birmania, que también era un país cerrado, para aprender de este hombre, que él conoció no sé de qué forma, porque no había internet en estos momentos, ¿sabes? Pero sí que se enteró de existencia de este profesor. Y entonces, claro, para mí, yo tenía un ejemplo así, entonces para mí todo lo que yo he experimentado al conocer a Ido, y que también yo he tenido otros profesores con que no he conectado de la misma forma y cuales no me pudieron ofrecer todo lo que me dio Ido. Pero lo que yo estoy preguntando siempre es cómo transmitir esta idea, importancia y lo bonito que es tener un mentor a las personas que no tenían este ejemplo o que no han podido ver más allá de las redes sociales y de los vídeos de YouTube, que la profundidad de esta conexión y la importancia de tener a alguien así en tu vida, porque, como dicen, y es completamente cierto, que el mundo está construido en los hombros de los gigantes. Tú no puedes hacer nada que de verdad impacta el mundo de una forma positiva sin tener esta mentoría de alguien. Entonces, mi pregunta es esta, es cómo transmitir esta idea a las personas que no han tenido unos ejemplos así o no han tenido todavía contacto con un profesor que les inspiraría de esta forma. Bueno, esa pregunta no sé si tiene respuesta. Pues mira, es que esto, mientras pensando lo que estás diciendo, es un ejemplo que se me viene a la mente. Estos días he estado hablando con mi esposa, ella está escuchando, ella es psicóloga, ¿ok? Y le gusta mucho la filosofía y está escuchando unas charlas de filosofía, ¿cierto? De este profesor argentino, las pone en el speaker, entonces yo estoy escuchando y súper interesante y tal. Entonces, hablando sobre todo este rollo de este señor hablando de filosofía, hablando de estos filósofos de tiempos atrás y psicoanalistas y todo este rollo. Decía que qué diferente es sentarte tú a escuchar una charla, una lectura de 2 horas de alguien que tiene un bagaje, un conocimiento y versus perder el tiempo en, ¿cierto?, estar en Instagram y buscar la frase de Zig Ziglar de 2 renglones y la frase filosófica en 2 líneas. Y decir, oh, qué inspiración, porque que tu mano no se cierre cuando el pájaro ha volado, porque todo esto, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con eso? Voy a que aquí hay gente que no está preparada o no está buscando algo más profundo. Entonces, va a ser muy difícil de tu parte y de mi parte tratar de convencerlos y decirles, es que esto es lo mejor que me ha pasado en la vida o esto le puede cambiar la vida para bien. Es muy difícil porque la mayoría del mundo le gusta comer McDonald's. Y el mundo está lleno de McDonald's en otras áreas. En ejercicio hay McDonald's en lectura, hay McDonald's, ¿cierto? Entonces,
cuando uno empieza en esto, me pasó a mí y lo veo pasar todo el tiempo. Cuando arranco yo con Movement y con Ida, pues yo digo, esto es, y llegamos con esa pasión, y en redes sociales uno quiere convencer a todo el mundo y empieza uno a hablar mal de lo que hacía uno antes, cosa que después pienso y digo, ok, de pronto tampoco tiene que ser así la cosa, porque como te decía, si la gente, ok, se levanta del sofá y sale al parque y trata de jugar un poco de fútbol, es mejor que haberse quedado en el sofá. Entonces hay cosas que van pasando y bueno, pienso que a veces hay que entender y respetar que probablemente el crecimiento de lo que hacemos va a ser lento. Quizás nunca va a ser una cosa CrossFit level, No creo. quizás sí, quizás no, pero probablemente no. Entonces, es más como de mi parte, por ejemplo, mi ambición es ser un profesor que tenga un grupo donde la gente que me conoce en persona y tome un par de lecciones conmigo, una clase. Me acuerdo, por ejemplo, Ido cuando nos hablaba a nosotros en este grupo pequeño que teníamos en el mentorship y decía algo como, tanta gente que le gusta, que su objetivo es hacer un business de un estudio de movement y pensar en marketing por todo lado y unos esfuerzos en unas cosas que para él eran necesarias, tener un estudio con una recepción súper lujosa y cosas así. Él decía, mire, usted lo que necesita es que la gente tome una clase con usted. Y si usted es un buen profesor, la gente se va a quedar. Solo necesita una clase. Y yo estoy de acuerdo con eso. Entonces, el problema es que si la gente no te conoce y no toma tu clase, ¿cómo los convences? Bueno, la pregunta del millón, no lo sé. A veces hay que tener un poquito como de, um, como una carnada, sí, como en Instagram pones un video que sea un poquito, ¿no? Que cree un poquito de interés, que jale a la gente, eso está, y cuando ya entren a tu clase, bueno, ya ese es el momento, la verdad, y si son personas, en mi opinión, inteligentes, van a ver el valor de la clase. Y aún así, de pronto haya una que otra persona que tome la clase y va a decir, esto no es para mí, no es lo que estoy buscando, no la ven, no le ven el fondo, no le ven lo que hay detrás, pero probablemente tu experiencia es la misma, la misma mía. Pues, yo creo que quizás 8 o 9 de cada persona que toma mi clase ve las cosas y dice, yo quiero seguir, yo quiero volver. Y de mis estudiantes lo que más me gusta es el poder de retención que hay, es decir, que de pronto no entran en masas porque yo no tengo un estudio, no tengo un marketing grande, es más como voz a voz y de vez en cuando alguien trae un amigo y este amigo se queda. Y lo que más me gusta es eso, que la gente que viene se queda por años y eso es lo que más dice, ¿cierto? Lo que más dice, mientras que una cosa, un gimnasio comercial o lo que sea, lo que ellos juegan es con la gente que entra y sale, ¿no? La gente entra y se queda un poco y se va, porque se aburre, no hay sustancia en lo que hay, entonces tienen que estar trayendo más gente. Entonces, ¿cómo hacemos para que la gente entienda? Es muy difícil y es poco a poco. De pronto charlas como esta, Ido, por ejemplo, tiene un montón de posts podcasts que son la mitad son interesantes, la segunda mitad son confusos, lo cual es una de sus tácticas, ¿no? Es una de sus tácticas no ser tan claro con los mensajes, dejar a la gente pensando un poquito, ojalá, y eso está bien también, y intrigar a la gente. Entonces, esa es mi opinión en el momento, así es como estoy yo, ¿sabes? Como pensando el esfuerzo, o sea, no volverme loco pensando, ¿por qué no todo el mundo entiende lo importante de esto? Y es más como, ok, yo hago lo mío, tengo tu grupo, o de pronto estás allá también, de tu estudio, y la gente, sobre todo los que te conocen, los que me conocen, yo creo, respetan porque la tienen clara, es esta persona, independientemente de lo que hagamos y lo que piensen de la práctica, ver un profesor que está comprometido con lo que hace, ver un profesor que mucho o no tanto, pero
dice las cosas desde un punto de vista sólido, o sea, está enseñando algo que sabe por qué lo enseña, hay una intención, no está haciendo cosas al azar, no se nota que está improvisando. Eh, hay y hay una intención por enseñar y enseñar bien a la gente. Así que ese es el principio. Luego, cómo llegar a otra gente por las redes sociales es también una cosa un poquito Bueno, sería confusa, porque los secundarios, sí, porque redes sociales es una muy buena herramienta, obviamente, para llegar a más gente, pero también es esto lo que hablamos antes, crea mucha confusión por otro lado. un Pero claro, montón. en el mundo en que vivimos es el medio más accesible. Pero luego, claro, la diferencia es esta de que habla Ido, ¿no? La diferencia es entre un cliente y estudiante, que por el medio, porque tú atraes la gente, va a ser de todo y van a ser las personas que aunque no conectan con la práctica, sí que vienen a, no sé, perder peso, ¿sabes? Esto también pasa y que dices, vale, hacen algo bueno para su vida, pero no llegan a ver la profundidad de lo que hay, pero sí, lo que tú dices es cierto, la gente cuando empieza a conocer y cuando ve que tú eres practicante en primer lugar y luego profesor, ¿no? Que tú vives de coherencia, que tú lo haces, yo sé perfectamente, yo también lo intento hacer lo mejor que puedo, que poner mi práctica y mi aprendizaje en el centro de mi vida. Y luego compartirlo ya es una cosa que me dedico obviamente, pero sin primero no hay otro. Y sí, los medios están, yo estoy siempre en el dilema este, ¿no? De las redes sociales que sí que sirven como herramienta a trasladar el mensaje y yo intento lo mejor que puedo poner algunos posts en el blog de la web o poner algo en Instagram que tiene un poco más de sustancia. Pero claro, luego ya eso se convierte en una cosa muy confusa al final. Sí, y en muchos casos, 5 profesores pueden estar exponiendo algo en redes sociales que se ven igual y no son los mismos profesores, vienen de puntos distintos, su objetivo es distinto del mismo ejercicio, lo mismo que enseñan, pero luego está la pregunta, ¿qué podemos escoger? Podemos escoger 10, 20 profesores que están alineados con IDO y lo siguen por años y lo tienen un poco más claro, y luego un montón de lugares donde no hay nadie que comparta estas cosas porque simplemente no hay suficientes, o 100, 500 lugares donde hay una práctica similar. Entonces, esa es la pregunta, que al menos lo que te decía, que estas ideas de moverse diferente eh, y de aprender sobre el cuerpo humano y de ahí empezar a hacer más práctica física, yo pienso que también es positivo. Entiendo que hay gente que ahí vive en países donde es más difícil viajar. Entiendo que la gente tiene que empezar por algo, ¿no? Y tal vez Sí. empiece, bueno, vio unos videos y luego hace algo similar y va y los comparte. Es difícil, ¿no? Decir que realmente está mal, porque yo sé que hay gente que tiene buena intención y quiere hacer cosas y no es tan fácil, pero no se pueden poner todos los practicantes o los profesores o los que digan que son profesores de esto, no los podemos poner en el primer grupo, en el mismo grupo, en la misma caja, porque no es igual. No es igual lo que tú has hecho por años estudiando con IDO, yendo a otros países, viajando a estudiar con él, a entrenar o en línea, lo que has hecho tú entrenando sola, luego con Dani, luego abriendo un estudio, luego todo eso no es lo mismo que la persona que vio un par de videos y está tratando de hacer las mismas cosas, no hay. Y la única forma, no la única, pero una de las formas más claras de entender la diferencia es que el mismo alumno tome una clase con profesor A y luego con profesor B. Pero esos casos no pasan no es fácil. Pero inmediatamente se van a dar cuenta. Sí. Inmediatamente tú vas a
tú escuchas a Dios hablar por 10 minutos y ya, uno dice, este tipo es otra cosa y hay que escucharlo a este señor, hay que escucharlo. Um, entonces, esto es no tiene una sola solución, como decirte, precisamente porque no tenemos un sello, una certificación, no es que, digamos, tú tienes la certificación de Portal y este no la tiene. Eso no pasa por ahí. Entonces, cada uno tiene que empezar a hacerse su propio nombre a través de la calidad del trabajo que hace y el respeto que uno se va ganando de la gente que aprende de uno, ¿no? Interactúa con uno. Es, Sí, sí, no no, es estoy fácil. de acuerdo. Y al final, a ver, yo también creo que en general es una fuerza positiva, ¿no? Que más gente empieza a moverse, por lo menos, ¿no? Y ver. También es un proceso gradual. Yo creo que al final las personas escuchan un mensaje cuando están listos a escucharlo. Porque cuando tú, depende de qué etapa en la vida estás pasando, en el momento en que escuchas este mensaje, puede ser que sí que te llega al corazón y puede ser que te pasa y te suena completamente a chino y no retienes nada. ¿Y este de qué habla? ¿Sabes qué es esto que me está vendiendo? Yo he venido aquí a hacer pinos, ¿sabes? Que también pasa mucho, pero al final es esto. Yo creo que yo entiendo que es inevitable, ¿no? Estas consecuencias y sobre todo en el mundo interconectado de redes sociales y de Internet. Pero sí, sí, al final lo que tú dices, mantener la coherencia en lo que haces es lo único que al final tiene valor y da valor a tu trabajo. Sí. Y es esto también, sería interesante hablar, ¿no? Entre la diferencia esta entre estudiante y el cliente. Cómo tú lo nominarías, porque seguro que en tu grupo también pasa gente de uno y otro tipo. Y que obviamente yo valoro cada persona que viene por razón que viene. Pero no es lo mismo ser un estudiante de alguien y ser un cliente que viene a pasar un rato porque, no sé, es una cosa guay a hacer, ¿no? Nuevo corriente Por supuesto, ¿no? Sí, pues Ido ha hablado sobre tres cosas, ¿no? Sobre el discípulo, el estudiante y el cliente, ¿verdad? Y el discípulo es el que está, ¿no? El que está ahí. O sea, para Ido es Odelia, es Marcello, Johnny, ¿cierto? Y en diferente escala está para ti y para mí, yo creo que también esos tres, porque a pesar de que los estudiantes son personas que están serias, quieren aprender, quieren hacer parte de un proceso, están abiertos a escuchar de ti, vienen 3 veces por semana contigo, uh, toman con responsabilidad el trabajo, que tienen ese sentido de responsabilidad de progresar, de no quedarse atrás, de no perderse material, de si no pueden venir a clase, te dicen que no puedo ir, si quieren poner al tanto, te hacen preguntas, todas toman notas, ¿no? A pesar de este nivel de estudiantes que quisiéramos, hay otros, normalmente hay un par de gente que están por ahí encima, ¿cierto? Y esos son los que están al 100, son proactivos, aportan, tienen ideas. Eh, sí, tengo unos alumnos, yo, una alumna que tiene la idea, quiero hacer una materia, una librería de trabajo y una plataforma en internet de nosotros, este grupo privado y ponemos lo que vamos haciendo, cosas así. Y es fantástico, es gente que está ahí, toman todos los días clase y mejoran mucho más Sí. rápido que el resto porque están al 100, piensan en esto todo el tiempo, etcétera. Entonces está este nivel de la gente que está hyper, como eres tú, tal vez, como soy yo. O sea, nuestra vida cambió del todo, ¿no? Mírate tú, ese estudio allá al fondo, la pared tan bonita y tal, ¿cierto? O sea, esto ya es otra historia. Tu vida es esto. Uh, igual que la mía. Entonces, eso es otro nivel. Luego están los estudiantes, como te decía,
donde a los estudiantes a la final, bueno, hay que entender que tienen una vida también después. Entonces, ¿cierto? No es que sacrificando todo por ahí. No. Y los clientes, bueno, los clientes ya vienen a ser esa persona que sí le gusta esto, pero está 50-50, ¿cierto? Está a medias, paga por tomar tus clases, paga por venir, pero no está full on, toma una vez por semana, quizás a veces 2 veces por semana, su mente no está al 100%, llegas a clase y haces una pregunta, se les olvidó lo que enseñaste la semana pasada, yo qué sé, se pierden un par de semanas, vuelven. Ah, y es esa persona que no está, que no hay ese sentido de compromiso contigo como profesor, entonces pues hay una reciprocidad también del profesor, ¿cierto? Es una relación como cualquier relación, una amistad o un matrimonio, entonces si quieres casarte conmigo, entonces hay que ser, más de vale, tiene que ser fiel conmigo, ¿cierto? Tiene que serme fiel, tiene que vivir conmigo, hay unas cosas que tú me estás dando para yo poderte dar de vuelta. Una amistad es igual y una relación maestro-profesor es exactamente lo mismo. Yo, por ejemplo, tiendo a la gente que viene por primera vez en clase, no les pongo mucha atención. No les pongo mucha Tampoco. atención, no, no tampoco. Soy un poquito, Sí, sí. soy un poquito difícil, soy un poquito, eh, y hay que enseñarles algo que no saben, entonces pongo a otro alumno a que se encargue de ellos. No mucho, no soy, Hay que ser profesional, tú eres un gran hay que ser profesional y yo profesional, sí, profesional, pero sí, es... pero no, eh, no quiero venderles una idea de lo que no es la clase. No quiero endulzar al primera vez para que sienta que esto es fantástico y todo le digo que está bien. Y más bien va para el otro lado. Más bien trato de ser un poquito, ponerle un poco la verdad en la cara de lo que es la clase. Si llegan distraídos, porque pasa un montón, ¿eh? Porque tú sabes que ser alumno parte de nuestra práctica tiene que ver con desarrollar ese sentido de estar presente, de poner atención, de ser respetuoso, de tener ese un poquito ese aire de arte marcial en la clase donde, hey, si el profesor está hablando, yo no estoy aquí mirando la mariposa pasar o estoy acá. Eh, entonces, si yo enseño una cosa, no quiero repetirla 3 veces, ya está una, ponga atención. Así que yo prefiero de pronto ser un poquito más duro de lo normal, pero un poquito, no mucho. Y prefiero que esa persona llegue a ese punto de diga, bueno, esto me gustó esta experiencia o no, me gusta que este profesor sea serio y me ponga como en línea o no me gusta, o vengo de otro tipo de clases donde me consienten y me hacen sentir el rey o la reina, o de pronto esa idea de que el dinero paga, ¿no? Entonces hay gente que piensa que porque te pagó por una clase no tiene responsabilidad, puede, si me entiendes, puede sentarse a rascarse la barriga, como decimos en Colombia, y no pasa nada porque están pagando. No, 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 aquí no es así. Entonces eso me pasa mucho con las primeras personas, les hago un poquito un test Sí, sí. donde les doy 1 o 2 clases, donde soy un poquito de lejos, un poquito, y pongo más atención a los alumnos de siempre. También porque he pasado por esos momentos donde pierdo el tiempo, llega una persona nueva, ya pasé por esa experiencia donde les pongo mucha atención y no vuelven. Así que yo no quiero, no sé cómo está tu esquema de pago ahí, pero yo dejo que la gente pague por una clase, que venga por una clase. Les doy esa opción. No los obligo a firmar, pagar un mes, porque no saben todavía si esto es para ellos y yo no sé si ellos son para nosotros. Pero si vienen por una clase, yo no quiero perder esa hora, así me estén pagando clase, porque si no vas a venir y yo estoy dando toda esta energía acá y descuidando a mis alumnos que vienen de antes. Entonces, esa también es otra razón por la que la gente que viene por una vez son bienvenidos, pero no estoy ahí tan encima y tan tranquilo. Y ya ellos dirán, oye, me gustó este estilo de profesor, vuelvo o no. Y también está bien, ¿no?
Sí, sí, yo también, em, tengo días limitadas cuando gente puede hacer una clase solo. Cobro por ello, no, nunca hago clases gratis porque yo pierdo mi tiempo y si tú vienes una vez solo y luego no vas a hacerte alumno y ponerte serio con esto, por lo menos pagas mi tiempo. Total, Entonces, sí. sí, entonces lo tengo así, pero sí, sí, estoy completamente conectando con todo lo que dices porque también al final me creaba muchos disturbios, ¿no? Dentro de mí, la gente que no toma en serio esta práctica. Y luego al final la única forma que lo puedo hacer es prestar atención a los que sí son serios con ello y no perder tanta energía con gente que no lo es, darles lo mínimo para que han venido, pero que los recursos de energía de cada uno también son limitados y yo doy todo de mí en la clase y yo presto mucha atención y aseguro que la gente está aprendiendo que cada momento que ellos pasan practicando es un aprendizaje para ellos. Entonces, claro, no se puede dispersar tanto la energía para la gente que no lo adora. Entonces, sí, es la única táctica también, lo que tú dices, que yo he encontrado viable para no perder tiempo, no perder la energía con la gente que no lo adora. Sí, mira, cuando yo trabajé en fitness tiene ese estilo de, no, es un negocio, y parte del negocio es tener al cliente feliz para que siga pagando. Entonces, el estilo del profesor de fitness es ser un cheerleader, todo está bien, siempre estoy de buen ánimo, estoy sonriendo, tú puedes, bien, un aplauso para todos, todo este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues sí, obviamente yo dictaba mis clases también así, ¿no? Era muy poster boy, ¿cierto? Como el video motivacional y tal. Luego, cuando conocí a Ido, oh my God, eso fue un baño de agua fresca. Ver cómo he sido enseñando es fantástico. Escucharlo hablar como habla él, ¿cierto? O sea, no hay que poner una cara feliz para enseñar un curso, nada, él es como bien sabes, él es el supernatural como él es. Y entonces me hace pensar, bueno, ¿por qué tengo que hablar diferente cuando dicto una clase? ¿Por qué tengo que sonreír todo el tiempo? Nadie sonríe todo el tiempo, eso es mentira, uno lo sabe. Entonces, lo que pasó conmigo fue que, como te conté, una transición antes de dejar de trabajar en fitness. Yo no pasé a ser movimiento, un profesor de movimiento al siguiente día que conocí a Ido, ¿no? No tiene sentido. Me di un par de años, así que yo tenía que seguir con mi trabajo. Entonces, entre más pasaba el tiempo, ya después de haber conocido a Ido, yo tenía que seguir dictando estas clases de fitness, donde, como te digo, hay tanta gente que va y siente que porque paga puede hacer lo que se le da la gana, y puede ir a bostezar en la clase y oh, empezar, o sea, yo sufrí un montón al final de mi etapa en fitness, sufrí un montón porque ya yo no sé, yo ya quería, ¿me entiendes? Hay gente que uno quisiera sacar de la clase, pero no puede, ¿no? Porque trabajas con una empresa y toca tratar bien a todo el mundo, pero yo decía, uff, ya entiendo ahí, porque al final el hecho de que haya una transacción de dinero en lo que hacemos no quiere decir que todo se remite a eso, a que tú trabajas por dinero y eso es todo. Hay algo mucho más profundo, hay un respeto, hay una intención de hacer mejorar al estudiante y llevarlo en un proceso por el que tú estuviste primero. Y eso tiene más valor que simplemente lo que la persona está pagando. Entonces, cuando llega alguien a tu clase y siente que no tiene responsabilidad hacia ti, porque la única responsabilidad es pagarte, bueno, ya uno dice, ese no es el juego ya. Esto es distinto, este lugar es diferente, aquí esperamos otra historia. Entonces te cambia mucho la visión de cómo dicta las clases, ya, eh, si me entiendes, ya si hablo como soy yo, ¿cierto? Tratando de estar de buen ánimo, pero como soy yo y ha sido muy, muy refrescante. No solamente lo que enseñamos, sino esa honestidad para entregar la información en clase.
no sé si tú has enseñado cosas antes de hacer movimiento, pero yo que lo hice, es muy refrescante poder decir, esto lo puedo enseñar como soy yo y sin preocuparme por decorar la información ni nada, sino lo que estoy enseñando, de hecho, ya tiene valor, así que no, si la gente no recibe, ya no es mi culpa. Sí, exactamente. Sí, yo he enseñado, yo he trabajado con más preparación física para los deportistas y luego había, justo antes de conocer a Ido, trabajé, que yo me acababa de mudar a Barcelona y trabajé dando también clases de bootcamp, ¿sabes? Como era el primer trabajo que encontré, porque no tenía arreglado todo el tema de papeles, de todo, pero era el único trabajo que podía encontrar. Entonces, empecé a hacer esto y una vez conocí a Ido, ya no podía, era como yo no puedo hacer esto va contra mis valores, ¿sabes? Ya no me gustaba de entrada hacerlo, pero bueno, lo hacía porque necesitaba dinero. Pero claro, Claro. una vez ya toqué el movimiento y luego tuve que seguir trabajando un poco en esto porque también no me salté a enseñar lo de Ido enseguida. Y luego sí, he hecho la transición bastante más rápida porque no tenía vida basada en esto, ¿sabes? Que yo seguía trabajando con preparación física, pero más con clientes privados. Y luego ya empecé a dar clases por ahí y luego ya abrí estudio más adelante en el camino. Ah, Pero sí, es interesante cómo te transforma esto. Y lo que tú dices de dinero también para mí dinero para mí es también una forma de energía, ¿no? No es un fin y me parece un poco enfermo tenerlo como un fin, ¿no? Dinero. Pero sí que es importante porque tú necesitas recibir algo por lo que das. Y bueno, para mí lo que gente se conecta con la práctica es mucho más importante que compensación física, financiera. Pero sí, sí, al final, bueno, uno encuentra, ¿no? Un poco caminando el camino que uno encuentra el equilibrio para sí mismo, de cómo poner las cosas en su sitio, manteniendo coherencia. Y para mí esto es siempre lo más importante que puede ser, mantener la coherencia, como decía Carl Jung, ¿no? No sé cómo traducirlo bien a castellano, que I prefer to be whole than nice, ¿no? Que prefiero ser entero y ser real que, que parecer amable, porque al final es un parecer que si tú no, no transmites realmente lo que tú quieres transmitir, al final tú, como no sé, tú mientes aparte de sí mismo. Y entonces, claro, el hecho de tener la práctica y el hecho de poder compartirla y también cambiar, esto cambia la vida de las personas. Yo veo la gente que viene y yo veo que esto transforma no solo su cuerpo físico, pero la forma de pensar, la forma que gente se actúa. Yo tengo una alumna que no ha hecho nada durante 36 años de su vida, nada, de deporte, nada, la vida de fiesta y tal. Y llegó aquí hace un año, más ya era el verano del año pasado. Y vino a una clase de introducción y al hacer this flexion raise, ¿no? Este movimiento, ella me decía luego, a mí cuando he hecho esto, se me ha hecho algo en la cabeza, se me conectó porque nunca en mi vida, en 36 años de mi vida, he hecho este movimiento. Nunca. Y entonces a partir de ahí, ella viene ahora todos los días y queda desde la clase, hace 2 horas de su propia práctica, luego hace la clase. Y claro, la persona que nunca ha hecho ni deporte, ni ha hecho ni fitness incluso, ni nada, nada que tiene que ver con ejercicio físico, viene a esto directamente y ella me compartía que nunca pensaba que disciplina puede transformar tanto tu ser. Y para mí, cuando yo veo a una persona y escucho a una persona decir cosas así, esto para mí es la mayor recompensa. Y dices, esto es para qué lo hago. Para que si por lo menos a una persona le cambia la vida de esta forma, ya no es para nada. Entonces, claro, es
mm, es esto, ¿no? Volviendo al principio, ¿no?, de la charla, por eso me parece tan importante que gente escuche el mensaje que hay por el fondo. Pero bueno, ya es la cuestión de todo lo que hemos dicho, que es un camino y cada uno al final aprende y escucha el mensaje en el momento cuando toca. Pues mira, es que también el asunto con la profundidad de la práctica que tenemos nosotros, es que si realmente tratamos de explicar qué cambios ha hecho en nosotros y qué potencial tiene la práctica, yo pienso que para la mayoría de la gente que está por fuera ya suena demasiado, Sí, es ah, un ¿cuál sería culto, la ¿no? Parece palabra? como estáis en Sí, en una suena secta. washi-washi, suena mentira, exacto, suena puro cuento. Esta gente, ¿cierto? Porque estamos con la pelotita de tenis y el palito y les vamos a decir que cambió la vida. Entonces, para mucha gente esto, yo entiendo que va a sonar como, really, en serio. Entonces también no hay que atacarlo tan fuerte por ese lado. Sí, Pero sí. el potencial es muy grande, el potencial es muy grande. Y esa es una de las grandes diferencias de tener a alguien como Ido liderando el camino, porque um, él va mucho más allá de un ejercicio. Empieza por ahí, empieza por el cuerpo moviéndose de cierta forma y luego pasa por otros lados. El que quiere ir, ¿no?, un poquito más allá, un poquito más profundo, ¿cierto? El carácter, la disciplina, como tú dices, el efecto que tiene la disciplina en tantos aspectos de tu vida, en tu carácter, en cómo te relacionas con otras personas, eh, en la visión que tienes de ti mismo, cómo puede ir cambiando en el futuro, la mirada al futuro de la forma en que uno vive la vida pensando que ya no es acerca de lo que quiero oír, no es acerca de quién soy yo, es acerca de quién quiero ser en 5 años o en 10 años. Y luego pasa por lo físico, pero también se extrapola a otras cosas y uno empieza a decir, ok, así como estoy viendo movimiento y lo que he aprendido en la clase y cómo me ha transformado en clase, pues se empiezan a transformar afuera y eso es un remolino que cambia la vida en muchos aspectos, pero tiene que empezar, eso no pasa porque sí, tiene que pasar por la cabeza, guía todo este grupo, lo cual es una cosa que alguien que no está cerca de la cabeza pues está perdido. ¿Sí? Tiene las piezas del Lego, pero no se da cuenta que está armando otra figura y inclusive con ellos, no sé si te pasa a ti, me pasa a mí mucho con el mentorship. Yo he contado esta historia mucho, que yo veo a Ido 3 veces al año y me ha pasado muchas veces que me lo encuentro, nos vemos una semana, al final de esa semana de mucha práctica, pero también de muchas charlas de él, termino diciendo, oh, claro, ya entiendo qué es movimiento, la tengo clara, ahora sí, ya sé cómo es esto. Y luego 3 meses después, 4, vuelvo otra semana con él. Y luego yo, oh, ya entendí, ahora sí, cómo es esto, la entiendo, la tengo clara. Y pasa todo el tiempo porque, entre otras cosas, porque Ido nunca ha dejado en cemento sus cosas, cosa que es una cosa muy valiosa que uno no ve no ve alrededor. Ido no ha escrito un libro y un manual y dice, esto es lo que yo hago. Entonces, todo el tiempo está plástico, toda esta práctica está transformando. Y Ido, con el paso de los años, también las cosas van cambiando. Así que el que estuvo un año con Ido hace 6 años, no tiene idea de dónde está él ahora. Y entonces ese proceso de cada vez ir como redescubriendo y él va como cambiando un poquito las cosas y uno también entonces va cambiando su visión y por supuesto eh, dándole su significado a cada uno, porque a la final no somos una copia de él. Él nos está mostrando, ¿no?, como un camino y unas ideas y luego es uno el que tiene que encontrarse y,
Sí. ser uno mismo como profesor, ser uno mismo como persona, etcétera, pero hay un guía ahí que te pone a pensar un montón de cosas, que es lo que hace que uno crezca también. Sí, yo creo que es un punto muy importante que, claro, la gente que solo ve por fuera um, lo que es, parece ser, ¿no?, que es un ejército de los clones que están haciendo lo mismo, cuando realmente lo que tiene que hacer un buen profesor es hacerte pensar y desarrollar la mejor forma de ti. Y es lo que Ido está haciendo con sus alumnos, pero claro, como se juzga las cosas ahora de forma muy superficial por lo que se ve por internet, esta parte no se ve, esta parte se pierde, porque es una crítica que yo he escuchado mucho, ¿no? Pero que estáis haciendo todos los mismos, parecéis unos a otros, pero luego hablas contigo, hablas con Rodrigo, hablas con Piotr, hablas con otros chicos de mentorship, ¿no? Con otros alumnos que han pasado tiempo y ves la profundidad de cada persona y que cada persona tiene su recorrido, cada persona tiene su versión, cada persona tiene su forma de enseñar, cada persona, el grupo de cada persona, de los alumnos, es muy diferente. Mientras que el núcleo Cierto. de coherencia, de ética de trabajo, de valores transmitidos es lo mismo, luego todo el conjunto es muy diferente. A mí esto es lo que me flipa y que me también, de mi punto de vista, yo veo Me cómo me desarrolla, flipa. que me flipa. No sé, ¿utilizáis esta palabra en Colombia o no? No, pero de flip. Me flipa, yo no sé qué es. Me flipa, es como me estoy No, alucinando. yo te entiendo, pero es como en inglés flip, me flipa, Me ¿no? flipa. ¿No Sí, es la sí, sí. idea? Bueno, en fin, vale. Yo creo que sí, que es por ahí, que me Sí, más flipa. bien como Sí. un Spanglish. Sí, 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 aquí lo utilizo un montón, ¿eh? Esta palabra que yo he pillado ahí, las palabras coloquiales de España. Eso que yo veo como a mí ha potenciado mi ser, ¿sabes? Y de la mejor forma, no era un crecimiento de forma egoísta, centrista, ¿no? En mí, pero yo ahora veo como yo estoy intentando afectar con mi ejemplo a las personas alrededor, ¿no? Y porque para mí al final, si ya entramos, ¿no?, en las materias esotéricas, yo creo que es la única forma de cambiar el mundo es hacer esto, afectarlo de donde tú estés directamente. Y más personas lo hacen, más cambios se generan, ¿no? Pero es muy pequeño. Tú tienes un efecto sobre una área muy pequeña de la vida realmente. Y es aquí Claro, donde tú tienes que actuar. sí, Y sí. claro, para mí, por esto me hacía alusión a volver a hablar contigo otra vez, porque yo creo que es importante a abrir más estos temas y que la gente escucha las referencias de todos los diferentes puntos, ¿no? Que es importante para mí, ¿no? Que el mensaje siga, pero que siga sin ser como diluido demasiado, que siga con la profundidad con que era intencionado. De acuerdo. Yo pienso que estoy de acuerdo contigo. Hay muchos lugares donde físicamente yo no puedo estar realmente, como te decía. Y que hablan español, por ejemplo, así que hay una distancia todavía más grande que la información llegue, porque de pronto alguien no va a poder escuchar un podcast completo con Ido y entender ese mensaje. De pronto no hay los medios por ahora para hacer online coaching. Bueno, hay un montón de cosas. A veces nosotros decimos, bueno, el que quiere, pues lo logra, ¿no? Y puede. Sí, Pero el asunto, ¿sabes qué es? Como te decía, si yo no conozco, si yo no sé realmente qué tan profundo, si solo tengo una pequeña guía visual por un video, no sé ¿cómo hago yo para sacrificar tanto para viajar a Tailandia, tomar un curso? ¿Cierto?
¿cómo vendo yo el carro para hacer 2 meses de online coaching si no sé si realmente es bueno o no es bueno? Yo entiendo un poquito, o sea, no voy a culpar a la gente que no hace las cosas como lo hiciste tú o como lo hice yo. Cada uno tiene su vida, ¿no? Y sus decisiones y le llega su momento, tal vez, como dices tú, no es el momento, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo creo que esta es una oportunidad para compartir este video para gente que habla español y de pronto le intriga un poquito esto y esto les va de pronto a dar una idea mejor, ojalá, Ojalá, eh, sí. una idea de cómo vale la pena tratar de entrar más en esta práctica y cómo, aún si hay una práctica física actual, explorar cosas nuevas, cambiar y ponerse metas distintas, ser principiante una vez más, y tener toda esta vida por delante para tratar de hacer más, no hacer más de lo mismo, sino hacer más cosas, que es parte de ese descubrimiento que ofrece lo que hacemos. Si lo mío es, yo qué sé, montar bicicleta, la opción, como tengo mucha gente que conoces, ¿no? Si la opción es o llegar a los 60 años y todavía seguir montando en esa bicicleta, lo cual tiene ciertas ventajas, seguro que hay un beneficio ahí, pero hombre, que te has perdido un montón de cosas por desarrollar, por descubrir, que son interesantes también. Es igual al que le gusta la lectura, ¿no? Y le gusta, hay gente que le gusta leer de todo y le gusta leer de astronomía, le gusta leer de historia, le gusta, y la vida se vuelve maravillosa, ¿no? Porque aprendes un montón de cosas. ¿Es eso o es leer el mismo libro una y otra vez? Entonces, ojalá la gente entienda esto, ¿no? Que esta práctica ofrece un, una vida entera de descubrir cosas de uno mismo también y descubrir cosas del movimiento, eh, que definitivamente vale la pena y ojalá pues las cosas cambien, eso se vuelva más grande, quizás no, Ido no vaya a viajar por todo el mundo más, pero tal vez el equipo sea más grande y puedan haber más eventos, eso sería ideal, tal vez no vaya a pasar muy pronto, pero mientras tanto están estas cosas, ¿no? Estos medios, estas charlas y crear cierta intriga con la gente, bueno, al menos trate de hacer entrenamiento online, si está en un país lejos o si está cerca a ti, pueda ir a Barcelona Sí, y es vaya al una bonita ciudad para... Bamboo Body. Es hermosa. Mira que con estos días, ¿quién viaja, no? Pero mi esposa y yo hemos querido mucho ir a Barcelona porque hemos escuchado que es una gran ciudad, así que ojalá podamos ir en Sí, algún momento a visitar, espero que por va a supuesto. suceder pronto. Vale, Pasará. Andrés, ya estamos más de una hora, que tú ya es bastante tarde en Hong Kong. Hablas mucho, Ana. Sí, muchas gracias a ti por hacer tiempo para charlar. Yo creo que es muy importante. Y pues nada,